usted lo lee, tiene entendimiento, entonces pide el Espíritu Santo. Romanos es para los que están en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, no carnales. Y ya, ahorita ya le dice cómo cuidarse, cómo vivir espiritualmente. Ahora es para los dones, pero ya los que están en el Espíritu, ya los que recibieron el Espíritu Santo y tienen dones o vayan a pedir dones, dice Pablo. Los que quieran, los mayores, los mejores. Pero usted tiene que saber, esto es ya para los espirituales, mi hermano. Poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar de lleno en la lectura. Me presento, son las 7:54, entramos a las 8 de la mañana todos los días de lunes a viernes, pero a veces entramos un poquito antes cuando pues ya sí estoy lista, a eso vine, digo, Señor, yo me pongo a dar la palabra. A veces no podemos entrar a la hora, 5 minutos después, pero por eso, mire, entramos antes para esos días que entramos un poquito tarde, ¿verdad? Aleluya, pero bueno, aquí estamos ya y me presento para todos aquellos que es la primera vez que nos están viendo. Todos son bienvenidos, mis hermanos, recordándoles que Jesús hace 2000 años, Él vino a pagar todos nuestros pecados, ya están perdonados nuestros pecados, no fue ayer ni antier ni hace un mes, fue un año. Y es Juan 3:16 dice muy claro que Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es para todas las personas, mi hermano. Venir a los pies de Cristo. Si tú amas a tu alma, tú la amas para salvarla para la eternidad, tienes que venir a los pies de Cristo. Tienes que entender que después de la muerte sigue la vida espiritual. Pero desde ahorita en vida le empezamos a vivir, mi hermano, al agrado de Dios. Sí, mi hermano, es en vida que se recibe a Jesús para poderte ir a la eternidad como hijos inmortales, mis hermanos. Es algo eterno. Nosotros vamos por lo eterno, mi hermano, para salvar nuestra alma para la eternidad. Allá hay premios, dice, Jesús nos dijo que fue a preparar, ¿qué? Vivienda, casas para nosotros, pero viene con galardones. Viene con premios, mi hermano. Aquí no es venir a los pies de Cristo y quedarte así cruzado. No, mi hermano, tenemos que trabajar en la obra. Los dones son para trabajar en la obra de Dios, para el pueblo de Dios, para nuestros prójimos, nuestro hermano en Cristo, aleluya, y todos los que están allá afuera para que vengan también, aleluya. Es para trabajar en la obra de Dios, los ministerios, los 5 ministerios para la iglesia, pero los dones es para cada uno también ayudar ahí en la iglesia, mi hermano. Nos quedamos, ¿qué? Para trabajar en la obra de Dios, pero para predicarles a muchos que están allá afuera sin Cristo, como estábamos nosotros en el mundo, y muchos que tienen cosas, como las tiene atadas Satanás, como las tiene encarceladas. Bueno, pues esos dones son para eso, mi hermano. Para que usted vaya y quitárselas de las garras de Satanás, para si tiene un espíritu que esté oprimiéndolo con una enfermedad, bueno, usted va a tener el don de sanidad y usted va a ir a poner manos. Y el don de liberación, vaya también y va a poner de profecía una palabra que le va a levantar a esa persona. Hermosos son los dones, mi hermanos, y es un tesoro que tiene que guardar, mi hermano, que esto es poderoso en las manos de Dios, en nosotros usándolo como instrumentos. En las manos de Dios somos nosotros, pero el poder es de Dios. Es un privilegio, mi hermano, que Dios que nos dé dones y que nos dé un ministerio, y hay que tesorarlo eso, mi hermano, cuidarlo, quiero decir eso, mi hermano. Aparte, su corazón tiene que estar al agrado de Dios para que no se vaya a perder, o sea, va a salvar a otros se van a sanar, van a ser libres, van a venir a los pies de Cristo y no se vaya a perder usted. No vaya a enfocarse nada más en el llamado y que por eso va a ser salva, no. Eso, el poder es de Dios, usted nomás es un instrumento, pero usted tiene que cuidar su vida al agrado de Dios. Tenga mucho en cuenta eso, mi hermano, porque el enemigo le va a venir a engañar y le va a hacer creer que eso es de usted, y haz con eso lo que quieras. Mira, empieza a cobrar. Por eso muchos empiezan a cobrar lo que Dios les dio sin cobrar. Les da de gracia lo que recibiste de gracia. Pero el enemigo te va a engañar y va a decir, cobra. Mira, cobra cuando tú ores por ellos, cóbrales. Cuando tú lees una palabra, cóbrales. Cuando les pides una enseñanza, cóbrales. Por eso hay muchos que hacen enseñanzas y mírales, miembros, y vamos a cobrar tanto por la clase. Ahí ya están escuchando la voz de Satanás, no la voz de Dios. Porque Dios, cuando te da un don o te da un ministerio, Él no te cobra ni un centavo, Dios. Porque es de Dios. No es de nosotros para uno estar cobrando.
Aleluya. Y hay que tener ese entendimiento, mi hermano. Bueno, vamos a orar para entrar de lleno a la lectura. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en los dones, ¿verdad? Hablar en lenguas. Es el día de hoy el tema, el hablar en lenguas. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, recordándoles que no es obra de hombres, sino obra de Dios. Aleluya. Y oramos para darle gloria a Dios a esta hora. Así que oremos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. En el nombre de Jesús oramos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Le damos gracias Señor por permitirnos estar otro día más aquí en su presencia. Padre, sabemos que usted hace el hacer y el querer, Padre. Y usted nos ha traído esta hora con su Santo Espíritu para que demos continuación a lo que nos mandó a hacer en esta última hora, en esta última generación, en estos últimos tiempos. Y a esta hora es dar lecturas a su santa palabra en la carta de 1 de Corintios. Yo le pido a mi Señor que pase un carbón encendido en mi boca, quemado todo pecado, toda iniquidad, que no permite que salga a mí ninguna palabra vana, sino sea su Santo Espíritu sobre mí esta hora, Padre. Que esté usando mi boca, Padre, para todas las personas que vengan a escuchar su santa palabra, sea edificado su espíritu y bendecida sus vidas. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. También yo le oro a esta hora, Padre Jehová, en nombre de Jesucristo, Padre. Y mientras que estemos dando lectura a su santa palabra, Padre, la porción que nos toca este día, de la lectura de la carta de 1 Corintios, sea su Santo Espíritu ministrando corazones, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, para entender su palabra, escudriñarla, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para ponerle en obra, enseñar y vivir, siendo hacedores y no oidores, engañando a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, y con nuestros frutos, glorificándole a usted que está en su trono, en su reino, Padre, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Escuché un ruido, pero no se ve nada, no sé qué pasó ahí. Estaba con los ojos cerrados, aleluya. No sé si alguien salió, no sé, pero bueno, es que todos están dormidos ahorita. Yo nomás estoy aquí solita ahorita, aquí, aleluya, pero si escucho un ruido, ¿sabe qué sería? Tal vez abrieron la puerta, pero como está con los ojos cerrados, no pude ubicar qué fue, aleluya. Gloria a Dios, pero aquí estamos, mi hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos solos, aleluya. Bueno, mis hermanos, aleluya, vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Acompáñenme, vamos a estar, aleluya, leyendo la santa palabra de Dios, honrando al Padre, comunión con el Espíritu Santo. Aleluya, vamos a estar vamos a las escrituras en el Evangelio, Primera de Corintios con el tema el hablar en lenguas, capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 40. Va a estar larga la lectura de hoy, mis hermanos. Por eso ya vamos a iniciar ahorita, aleluya. Vuelvo a repetir, el texto es el hablar en lenguas. El contexto es Primera de Corintios, capítulo 14, de versículo 1 hasta el versículo 40. Hasta ahí vamos a dar lectura hasta ahora en el nombre de Jesús. Así que dice así la santa palabra de Dios. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a iniciar. Gloria a Dios. Buenos días a todos mis hermanos, todos los que nos están acompañando. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Aleluya. Toda la honra y la gloria es de nuestro Dios. Vamos a iniciar. Dice, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oigan esto, ¿cómo inició la lectura de hoy? Otra vez lo vuelvo a repetir el capítulo 1. Seguid el amor. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la preeminencia del amor? Que si usted habla, tiene profecía, tiene lenguas, tiene fe para moverla, que decirle a la montaña que se mueva de un lugar de otro, pero si no tiene amor, ¿qué? Nada sois. O sea, en pocas palabras, delante de Dios nada eres, aunque tengas dones, si no tienes amor. Y al final dijo, y ahora permanecerá la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y miren cómo inicia hoy, dando la continuación de la lectura, ¿verdad? Seguir el amor, primordial, seguir el amor. Dice, y procurar los dones espirituales, todos los dones, mi hermano. Dice, pero sobre todo, ¿cuál? Sobre todo que profeticéis. Para Pablo quisiera que todos profeticemos, mi hermano. Poderoso, ¿ah, mis hermanos?
Entonces, también puede pedir ese don, mi hermano. ¿Qué es profetizar, mi hermano? Que Dios hable a ti y te dé esas profecías para tú entregarlo, ya sea al pueblo, ya sea un presidente, ya sea una persona, ya sea la iglesia, mi hermano. Poderoso, ¿verdad? Las buenas nuevas de Dios, eso es misterio, eso que tiene para cada uno. Por eso dice, él quisiera que todos profetizaran, ¿verdad? Sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Se siguen oyendo ruidos, no sé qué pasa ahí. Señor lo reprenda, también lo reprendo yo en el nombre de Jesús. No sabemos qué haya por ahí, mi hermano. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice, pues si nadie dice, aunque por el Espíritu hable misterios. Volvemos a repetir. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues, dice, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Nadie lo entiende, mi hermano, porque por el Espíritu habla misterios. ¿Cuántos sabían que cuando usted habla en lengua no entiende el diablo? Que el Señor lo reprenda, me lo reprendo yo en el nombre de Jesús. El diablo no entiende cuando usted habla en lenguas, mi hermano. ¿Cuántos sabían? Porque usted habla a Dios. Este misterio, dice, por el Espíritu Santo habla misterios. Aleluya. Gloria, importante está la lectura de hoy, mi hermano. Mucha información, ¿verdad? Para nosotros, que a veces por no leer Biblia no entendemos lo de Dios, ¿verdad? Y lo que hacen los otros hermanitos. Bueno, pues hoy va a tener mucha información, dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Otra vez. Los que profetizan hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aleluya. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Miren, cuánta información, ¿verdad? Otra vez. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Por eso usted tiene que hablar lenguas cuando usted ore en su casa, mi hermano. Usted, cuando esté orando a Dios, hable en lenguas, o cuando esté solita en su casa, usted esté hablando lengua, porque usted se va a edificar. Aleluya. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aleluya. Continuamos, dice versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero en más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Okay? Por eso dice que él prefiere que profeticemos todos, porque va a edificar a la iglesia. Nada más la lengua es a ti que te va a edificar, pero si tienes lengua con interpretación, entonces va a edificar a la iglesia. Porque ahora sí vas a dejar saber lo que estás hablando a la iglesia y hoy todos van a saber qué está diciendo esa lengua. O sea, qué está diciendo Dios a la iglesia. Aleluya. Solamente si hay interpretación puede hablar lengua en la iglesia. Si no en su casa, solita usted hable lengua para que se edifique usted. Aunque usted no entienda lo que está hablando, pero es para usted, para que usted se edifique nada más. Aleluya. Versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice, de nada serviría si yo nomás te voy a hablar en lenguas. Aleluya. Sin revelación. Aleluya. 7. Dice, ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta, la citra, o si no dieran distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citra? Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aleluya.
¿Cuántos saben que en Israel, en el tiempo de la guerra, mi hermano, usaban las trompetas? Según el sonido, era para que ya prepárense o que ya vamos a la guerra. Entonces, según el sonido, significaba algo para ellos, para el combate. Y por eso habla así aquí Pablo. Dice, si no hubiera entendimiento, pues no entendieran ni los de la guerra el sonido. Y es así, cuando hablan lenguas, si no hay interpretación, o sea, de nada sirve, no edificas. Es lo que está diciendo. ¿Por qué dice aquí? Porque cuando hablas de lenguas se puede, con revelación puede haber ciencia, profecía o doctrina. Aleluya. Continuamos, capítulo 8. Y si el capítulo 9. Así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Cuando no hay revelación, haz de cuenta que tú nomás estás hablando, como que algo que está sonando, pero sin revelación. Nadie sabe lo que tú dices. Entonces, ¿qué dice aquí? Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece del significado. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Haz de cuenta, cuando uno viene, haz de cuenta que usted va a Japón. Usted no sabe el idioma de Japón. Usted va a estar allá y ellos van a estar hablando, pero nunca se van a entender. Usted no le entiende a él ni él le entiende a usted. Eso es lo que está diciendo. Aleluya. Dice, así también vosotros, pues aun habláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurad ¿qué? Abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por ejemplo, está hablando mucho de la lengua, mi hermano, porque tiene que tener mucho entendimiento. Yo he visto muchos hermanitos que nomás hablan lengua y nomás como que están diciendo, ay, para que vean que yo soy santo. No, mi hermano. Está en desobediencia porque tiene que ver revelación de lo que está hablando lengua, si no la hable. Aleluya. En una iglesia que usted oye que alguien está hablando en lengua y no lo callan porque no hay revelación, está mal hasta el pastor. Va a decir, ay, aquí, para que vean que estamos aquí bien. No. Tiene que ver revelación. Si no, que no la hable. Aleluya. Nomás está interrumpiendo el servicio. Sí, mi hermano. Es muy diferente cuando una hermanita habla de parte de Dios, cuando usted le pone una petición a esas hermanitas que tienen el don de sanidad, que le llaman intercesoras proféticas, que están hablando directamente con Dios. Cuando ellas están hablando con Dios, cuando se pone la petición a Dios, o sea, cuando le pone la petición, ella ora a Dios, ella se la pone la oración a Dios y Dios le está hablando a ella en su mente. Pero mientras que le está hablando, ella está hablando en lenguas. Es muy diferente. Ella no está hablando, no va a dar la interpretación, pero, o sea, no va a dar la interpretación de lo que ella está hablando. ¿Por qué no la da al momento? Porque te va a dar administración de Dios de lo que Él está hablando. Si entendemos eso. Porque muchos no entienden hasta en el llamado de esos hermanitos. Que ellos hablan lenguas, pero porque es que Dios les está hablando para darte una palabra. O sea, para ministrarte. Ahí sí es correcto, porque es Dios que está con ella. Pero una persona que nomás habla por hablar, sin revelación, no, ahí está mal. Y hay muchos que les gusta hacer eso. Aleluya. Bueno, pero si te ministra de parte de Dios, ahí sí está bien ese hermanito. Pero si no no da palabra de Dios, no, nomás hasta ella como siendo un show. Esa es la verdad, es un show que está haciendo. Entonces, hermanitos, tenemos que decirle, hey, no interrumpas, habla en tu casa lengua, allá en tu casa para ti sola, para que te edifiques, porque no estás edificando la iglesia. Aleluya. Versículo 13 dice, por lo cual el que hable en lenguas extraña pida en oración poder interpretarla. Aleluya. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si no tienes interpretación. Dice, ¿qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aleluya.
Versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tus acciones de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Aleluya. O sea, nomás tú, es para ti. Dice, ¿cómo dirá amén? ¿Cómo dirá amén a lo que tú estás hablando si no sabe? Aleluya. Continuamos. 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Tú das gracias porque estás hablando en lenguas y porque te está tomando ahí ahorita el Espíritu Santo, pero para ti. Eso es personal para ti. Y das gracias a Dios, pero la otra persona, dice, por eso tiene que ser en su casa, para usted que tiene que orar en lenguas o hablar en lenguas, si no hay revelación. Versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuántos saben por qué hablaba así Pablo? Porque cuando el Espíritu Santo te toma hablar en lenguas, mi hermano, usted habla diferente lengua. No es la misma siempre. Aleluya. Es por eso que Pablo hablaba así. Yo hablo más lengua que todos. Aleluya. Cada vez que él hablaba en lenguas es porque el Espíritu Santo le tomaba y le daba a hablar en lenguas y le daba la revelación en cada diferente idioma, vamos a decir, diferentes lenguas hablaba. Por eso dice, hablo más que todos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo sé eso, mi hermano, porque también a mí un día me tomó así el Espíritu Santo. Yo empecé a orar, vine con un problema que mi esposo estaba en el hospital, que lo querían operar, y yo me hinqué y le dije, Padre Jehová, digo, y solamente yo hablo esta lengua que sé y se la habla a usted, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A usted le hablo esta lengua. Y empecé a hablar en lenguas. Cuando empecé a hablar en lenguas, luego me tomó el Espíritu Santo y me hizo hablar una lengua japonesa. Y yo decía, tito, mata, algo así. Y yo nomás me dejé fluir. En mi mente yo estaba pidiendo también porque mi esposo estaba en el hospital, pero el Espíritu Santo intercede, dice la Escritura. Ustedes no saben pedir, pero el Espíritu Santo intercede por ustedes al Padre del problema que hay ahí. Aleluya. Y yo sabía eso, yo había escuchado eso en Gigi Ávila, que así dice la Escritura. Y yo dije, es el Espíritu Santo, y me dejé llevar. ¿Saben cómo? El problema que tenía yo era mi esposo que estaba en el hospital, que le iban a decir, cuando apenas iniciaba con el intestino que estaba malo, que lo iban a operar. ¿Saben cómo salió mi esposo del hospital? Caminando, ni en silla de ruedas. Digo, no quiero la silla de ruedas, estoy bien. Caminando salió del hospital esa vez. Pero ¿quién intercedió a Dios por uno? El Espíritu Santo. Cuando lo toma en lenguas, Él está intercediendo por nosotros. Por eso cuando usted hable lenguas, déjese. Cuando esté solita en su casa, déjese. Hable lenguas en su casa, es poderoso. Pero cuando es en la iglesia, tiene que ser interpretada. Si usted quiere hablar, sabe lengua, bueno, dice aquí Pablo, pida a Dios la interpretación de lenguas también. Aleluya. Si no, en la iglesia no puede hablarla, en su casa sí. Y le doy el ejemplo que yo en mi casa, en mi cuarto, oré en lengua, empecé a orar en lenguas y él ahí me tomó el Espíritu Santo. Ahí sí puede, mi hermano. Aunque usted no entienda la lengua, entienda que el Espíritu Santo está intercediendo por usted a Dios en su necesidad. Aleluya. Siempre eso es en oración. Gloria a Dios. Continuamos capítulo 18. Dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, 16, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Dice, para enseñar también a otros que 10 palabras en lenguas desconocidas. Poderoso esto que dice aquí, ¿verdad? Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento aleluya, que 10 palabras en lenguas desconocidas. O sea, que nadie sepa de lo que estoy hablando. Pónganle, eso atesórenlo, mi hermano, hasta para usted mismo, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, porque podemos hacer daño a la grey y usted mismo se puede hacer daño, mi hermano. Versículo 20. Porque cuando te dejan de saber una palabra, mi hermano, si usted no la recibe, si usted no la palabra es para lo que estás revelándote ahorita de esta palabra, usted la reciba y empiece a ejecutarla. No vaya a ser que nomás se le entre por un oído y le salga por otro. No, yo voy a hablar en lenguas de todos modos.
¿Sabe que lo que está haciendo ahorita? Si usted ya conoció esta verdad y usted lo sigue haciendo, ¿qué dice la Escritura? Todo el que sabe verdad y no la hace, ¿qué es? Pecado. Sabiendo tú la verdad y tú no la quieres hacer, eso ya pecas tú delante de Dios. Es la verdad, mi hermano. Así que ya cada quien, ¿verdad? Aleluya. 20 dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice, en la ley está escrito, versículo 21, en otras lenguas, dice, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Aleluya. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. El Dios sabe que hay muchos no van a obedecer. Aquí con eso está diciendo, ¿verdad? Aleluya, dice 22. Así que las lenguas son por señal. Mire, ahorita que dije eso, me vino algo a la mente. Hay personas que no saben, como aquí dice Dios, aquí dice la palabra, que la ley dice eso, que mismo Dios dice que en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, dice Dios. Hay personas que vienen personas a hablarte de parte de Dios y no creen. Como que te ven inferior, está loca. Y es Dios hablando. Y tú le das la palabra y ellos dicen que no. Y por no recibir la palabra que es de Dios, al rato le viene cosa a esa persona. ¿Cómo tú diciendo que eres un hijo de Dios? Dios te manda a una palabra. ¿Con quién más te la va a mandar, mi hermana? ¿Sabes que te la puede mandar con una persona, un hijo de él, un siervo de él, un vaso de él, un instrumento de él? Pero porque tú no crees que Dios está con esa persona, no recibes la palabra. Y aquí tiene que estar usted bien segura que usted sigue a Dios y que Dios tiene instrumentos, Dios tiene vasos, Dios tiene siervos. Tiene que cerciorarse bien quién es esa persona. Aleluya, pero hay personas que se creen más que otros y eso lo nubla y no escucha que Dios le está hablando. Es peligroso eso, mi hermano. Siendo tú un hijo, o sea que todavía tu ego lo tienes acá arriba y quieres ver a todos así. Ay, no, es mentira. ¿Cómo que Dios va a estar con ella? O con ellas, dice. Y es cuando usted no recibe la palabra de Dios y dice que son mentirosos ellas y tampoco que Dios te habló. Y es ahí donde viene el problema. Siendo hijo tú. Así que hay que poner mucha atención ahí. Aquí dice mismo, otro lo voy a repetir. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Mismo Dios te dice, así es como yo me comunico. En lenguas y en labios de unas personas a mi pueblo. Aleluya. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Poderoso aquí, mi hermano. Y la mayoría quiere hablar lenguas. Hoy, si has fijado que muchos quieren hablar lenguas, pero mire para quién son las lenguas. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La lengua, dice, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aleluya. ¿Qué está diciendo aquí? Que nunca Dios le va a dar una profecía a un incrédulo. Nunca. Un creyente sí. Un incrédulo no, o sea, un incrédulo, mi hermano, es alguien que no cree en Jesús, que no está en el Señor, o uno que es hijo, que es incrédulo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un inductos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo inducto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque la profecía eso es, mi hermano. Dice muy claro aquí, dice, lo oculto de su corazón se ha manifiesto. Lo oculto. Cuando Dios habla tu vida en profecía, mi hermano, Él te va a hablar algo que solamente tú está en tu corazón que nadie sabe. Y es por eso que cree que Dios está hablándole y Dios está ahí. Y dice aquí, dice, adorar, dice, porque Dios le va a dar le va a dar a conocer ese secreto que solamente está en Él, que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Dice, así que postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice, la lengua no es para los incrédulos, pero la profecía es para los creyentes. Es de una forma de que las personas van a venir, aleluya, a los pies de Cristo. Y eso también usa a Dios, mi hermano, para una persona. Yo me acuerdo que mi hijo iba a la Charter School y la maestra que le daba lenguaje, idioma de lenguaje a mi hijo, speech language, algo así, de idioma de lenguaje, enseñándole a hablar. Y yo la vi rara y le dije, está rara hoy la maestra. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, está embarazada. Y yo rápido me paré como resorte y dije, ¿you pregnant? Le dije así, ¿estás embarazada? Y ella me miró y me dijo, no estoy embarazada. Dije, ok, y me volví a sentar. A las 2 semanas me dice, sí estoy embarazada. Nomás que yo te dije que no porque me sorprendí, porque nadie sabía, nada más mi papá, mi esposo y yo. Pero sí estoy embarazada. Le digo, ok, le digo, ¿cómo sabes tú? Le digo, no, pues a mí, yo soy hija de Dios y el Espíritu Santo me lo reveló. Me dijo, oh, pero sí estoy embarazada. Y luego le dice a mi hijo, y le puso la manita aquí, y dice, espérame, le voy a tomar un video. Y le dijo, a mi hijo, el que le daba clase, que es niño especial, le dice, Rolandito, ¿qué voy a tener? Y él le dice, niña, Emma, porque apenas puede hablar mi hijo. Y ella se quedó sorprendida y quedó grabado y me dice, Erika, me dice, si yo tengo una niña, le voy a poner Emma. ¿Y qué creen? Eso fue lo que tuvo. Niña y le puso Emma. O sea, Dios hablándole conmigo y hablándole conmigo. Dios usa, no somos profetas, pero Dios puede usar a quien quiera, mi hermano, para que otra persona sepa que ahí con eso Dios la está llamando a que busque de Jesús porque quiere salvarla. ¿Cuándo a ella se le va a olvidar eso? ¿Ve? Y es lo que dice aquí. Lo oculto del corazón se hace manifiesto y así prostrándose sobre el rostro adorará a Dios, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Poderoso, mi hermano. Usted por ser hija, estar en el Espíritu, Dios puede usarla. Y no por eso es que es tu profeta, no, por ser hija, mi hermano. Él puede usarla con profecía para hablarle a alguien más. Usted nomás obedezca. Mire, ahí mi hijo es especial, pero es hijo de Dios. Mi niño le dice, mi padre le dice mi siervito, porque también se entregó a Dios. Mi niño especial, un niño especial. Y Dios, mire, ahí lo usó también. Poderoso. Cuando va a llover, mi hijo me dice, mami, today raining. Que hoy va a llover, yo a mi esposo le decimos, pero si no hay nubes, dice que va a llover. Al rato está lloviendo. ¿Cómo saber? Yo pienso que Dios le habla, yo no sé por quién más. Y le digo, wow, gloria a Dios. Sí, mi hermanos, pero así somos hijos. Y Dios te puede hablar, mi hermano. A todos nos puede hablar porque somos hijos. Te puede dar una palabra para que vayas a darle a alguien. O también te puede, hablar, que vayas a orar por alguien también porque las quieres sanar. Y usted, puede ser que en ese momento usted no tiene el don de sanidad o que Dios no le ha dado eso. Pero si Dios te dice en ese momento que lo hagas, usted tiene que obedecer. Porque somos hijos. Aleluya. Aparte de los dones que tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios, pero por ser hijos, Dios te puede usar también en cualquier hora, en cualquier momento, mi hermano. Poderoso. Versículo 26, continuamos. Dice, ¿qué hay pues, hermanos?
cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, dice, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Yo siempre lo he dicho, mi hermano, que mire, aquí le está hablando exactamente lo que tiene que ver en una casa de Dios, en una iglesia, en un templo de Dios que es la casa de Dios. Casa de oración, dice, todo esto, mi hermano, que estamos hablando ahorita, eso tiene que ver en una casa de Dios. Si no hay, es que ahí no está Dios. Tiene que salirse, ir a buscar una casa, porque aquí mismo dice Pablo, esto tiene que haber. Y de esta forma se tiene que trabajar en la iglesia. Todavía dice de qué orden se tiene que hacer. Y a veces uno dice, yo estoy en una casa de Dios, yo estoy con Dios, yo estoy alabándole a Dios y Dios no está ahí. Y cuando Dios no está ahí, mi hermano, está el diablo. Hay que poner mucha atención. Y aquí te está diciendo cómo es que una iglesia se mueve, una iglesia de Cristo, una iglesia de Dios, mi hermano. Una iglesia, como decimos nosotros, Pentecostés. Alguien ahí me dice, ya cállese, señora. Imagínense, y estamos dando lectura a la palabra. ¿Quién está hablando ahí? El diablo, usando la boca de esa persona. El Señor lo reprende, también lo reprendo yo en el nombre de Jesús. Sí, mis hermanos, así entran de todo aquí. Continuamos. Estamos en el capítulo 26, lo vuelvo a repetir. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Hermanos en Cristo. Porque el natural no entiende lo espiritual, mi hermano. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, cuando se reunís, ¿dónde? En la iglesia, en el templo, en la casa de Dios. Aleluya. Dice, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aleluya. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 o por turno o un intérprete. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay 3 personas que hablan en lengua, 3 personas, mujeres, casi la mayoría son mujeres, también hay hombres, pero casi más son mujeres. Aleluya. Dice que primero que hable uno y luego intérprete, luego hable el otro y luego lengua. Hable la lengua y luego cuando hable lengua que la interprete y luego el otro que hable lengua y otra vez que la interprete. De esa orden se tiene que hacer. No los 3 hablar de un solo. No, y nomás la pura lengua, no. Tiene que ser en orden. Hable uno y con interpretación. Y luego el otro. Hable y con interpretación. Y luego el otro con interpretación. Así, en ese orden, se tiene que hablar si hay más de 2 o 3 personas que hablan en lengua. Y con su intérprete, ¿verdad? 28 dice, así si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo, para Dios. Muy seguro, o sea, habla para ti, pero ahí calladito, sin que interrumpas la reunión y así, o sea, para ti nada más. Aleluya. Ok, según 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Muchos que no quieren, que dicen que uno no debe de juzgar. No juzguen si eso es de Dios, es lo que te quiere decir. Que si lo que se está hablando es de Dios o es del corazón de ellos, del hombre, porque muchos hablan de su corazón, mi hermano. Hay que poner mucha atención. Ahí dice, cuando un profeta hable, oiga otra vez, asimismo los profetas hablen de 2 o 3, o sea, primero un profeta que hable de parte de Dios con interpretación y luego si hay otro profeta que Dios va a hablar también, va a dar de parte de Dios igual, así en turno, no todos juntos. Un día yo fui a una iglesia, el pastor dándome palabra a mí y una persona aquí al lado hablando en lenguas, los dos hablando al mismo tiempo. Yo dije, pues aquí, ¿quién es el que está mal? Yo luego dije, ¿es el pastor o es la hermanita? Al mismo tiempo, la que estaba hablando lengua no me dejaba escuchar lo que decía el pastor. Dice que el pastor me estaba dando una profecía y la mujer estaba hablando de parte de Dios, una hermanita. Yo dije, pues, ¿qué pasa aquí? Ahí a ninguno de los dos escuché yo. Mejor me dije, no, pues aquí algo está mal. Y mejor de por sí no escuché ni lo que dijo el pastor.
Aleluya. Y sí pasa eso, mi hermano. Hasta ahorita pasa eso y uno se da cuenta. Conociendo esta verdad dice, pues, ay Señor, pero ¿quién está mal? ¿El pastor o la hermanita? Las dos hablando al mismo tiempo. Dije, bueno, mejor no recibí nada de lo que me dio el pastor, ni lo que estaba hablando la hermanita, porque tampoco nos escuchó lo que decía, porque no interpretaba, pero estaba medio raro. Digo, pues yo no sé quién está mal aquí. Aleluya, se sintió bien raro eso, mi hermano. Hasta uno siendo hijo de Dios dice, ¿what? ¿Qué pasa? Aleluya. Entonces, ¿qué? Los profetas también. Si es un profeta y alguien está hablando lengua, se tienen, o sea, si es el momento de profetizar, entonces déjele el momento a él y espere su turno. Si es que le dan oportunidad también, porque hay pastores que no te dan oportunidad de hablar en lenguas. Aleluya. Tiene que haber un orden en la iglesia y no tiene usted tampoco que pasar ese orden. Aleluya. Hay que poner mucha atención, ¿no? Porque usted habla en lenguas, usted profetiza, usted quiere ser primero y quiere hacer como usted quiere. No, así no es un orden que hay. Y hay que todos trabajar así como Dios manda, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo. Aleluya. Versículo 30 dice, si a algunos le fuere revelado otro que estuviera sentado, calle él primero. Oiga aquí. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Calle él primero. Por ejemplo, ese está profetizando, está parado ahí profetizando, pero uno está allá sentado también y Dios le dio palabra. Dice, calle el primero y deje hablar el otro, el que está sentado. Y eso no hacemos. Yo me he fijado en la iglesia que, ay no, ese que está sentado ahí quédese, o sea, como que no es nadie, porque es un hermanito que no, es un hermanito, y no le dan lugar. Y aquí te dice bien claro, no, si el que está hablando primero y el que está sentado allá, Dios le da palabra, calle el primero y que hable el que está sentado. ¡Wow! ¿No sabía usted eso? No lo sabíamos, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. Versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué? Exhortados. Pero acuérdense bien, que juzgue lo que el profeta hable. Pues puede juzgar usted, o sea, discernir si eso es de Dios o es de hombre. Ponga mucha atención también, ¿eh? Aleluya. No se vaya no sé, o sea, juzgue si de lo que está hablando es de Dios, porque también hay unos, mi hermanos, que hablan en lengua y no es Dios, a veces es el diablo hablando en lenguas ahí también interrumpiendo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso el que hable en lenguas y no tiene interpretación, cállelo, rápido, tiene que callarlo, porque también el diablo habla en lenguas, usa hermanitos, no son hermanitos, son personas que él manda ahí. Por eso dice, yo diría disciernen, ¿verdad? Él dice, juzgue también lo que están hablando, si es de Dios o no, o si es del diablo o si es del hombre. Hay que poner mucha atención. Dice, y los espíritus, los profetas están sujetos a los profetas. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando Dios te da una palabra de parte de una profecía, de un profeta, de alguien que hable lenguas, tú vas a tener paz, hay paz. Eso es lo que está diciendo. Cuando veas que hay paz, eso viene de Dios. Cuando ves que hay confusión, como que algo no te parece, eso no es de Dios. Es lo que está hablando aquí. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Todas las iglesias de los santos, la casa de Dios, esas iglesias donde el pastor ha puesto, le ha dado ese llamado de pastor a ese varón, a ese hijo de Dios, a él lo ha puesto de pastor, iglesia de santos. ¿Verdad que tenemos que buscar nosotros, mi hermano? Nosotros no nos podemos meter a toda iglesia que diga que es cristiana o que nosotros seguimos a Jesús. No, usted tiene que estar segura que le dé libertad al Espíritu Santo, que ese pastor crea los 5 ministerios y también que crea en los 12 dones y les dé libertad al Espíritu Santo para ejecutarlos. No nomás, soy cristiana y aquí es cristiana. No, así no es.
Aleluya. Por eso muchos van a muchas iglesias y nunca se sanan, están buscando sanación y después ya no quieren creer en Jesús. Que Jesús no las escuche, que Dios no los oye. No, mi hermano, Dios sigue siendo soberano y Él es poderoso. Es usted que se está metiendo a iglesias donde ahí Dios no respalda, donde Dios ahí no está. No en todas las iglesias está Dios. Es donde le dan libertad, donde ese pastor es temeroso de Dios y obedece a Dios. Si Dios llama a ese pastor, porque es el que hace los llamados a los 5 ministerios, si Dios le dio ese llamado a ese pastor, Él lo llamó, Él le habló a ese pastor y ese pastor tiene comunión con Dios, comunicación con Dios. No es cualquier pastor, mi hermano. Hay pastores salariados, hay pastores puestos por hombres, hay pastores puestos por sí solos. Esas religiones falsas que hay, que nomás ponen iglesias y ponen un pastor y ni la palabra la pueden revelar, porque todo el que no viene a los pies de Cristo, la palabra está velada, quiere decir está velada, ¿cómo se quiere decir? No está velada para ellos, no la pueden entender, en pocas palabras. Ellos no pueden entenderla hasta que Jesús le quite el velo de los ojos a cada persona. Y esas personas todavía tienen que recibir a Jesús en su corazón porque no lo han recibido. Pero son pastores que están en esas iglesias muertas. No todas en las iglesias es casa de Dios. Aquí, por eso dice iglesias de los santos. Aleluya. ¿Quiénes son los santos? No las imágenes, no los que están eso no. Nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, lo que Jesús nos dio potestad de ser hijos de Dios, al darnos el perdón y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Los que ya somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, esos somos los santos de Dios y los santos de Jesús. Aleluya. Esos son los que se reúnen en la casa de Dios, buscando, orando a Dios. Por eso usted si va a buscar a Dios, si es una hija de Dios, usted se entregó a Jesús, es una casa donde Dios esté ahí, una iglesia de Dios. Dice una iglesia de los santos, una iglesia donde Él está ahí. Si se dice casa de Dios es porque Él está ahí, sanando, liberando, los paralíticos se levantan, los ciegos ven. Luego usted ve la gloria de Dios, no se puede tapar. Usted va a ver todo eso porque Dios está ahí. Dios le habla al pueblo en profecía, en lenguas, todo eso. Porque ese pastor que le cree a Dios cree en todos esos dones y da libertad al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir dar libertad? Que ahí Dios va a estar profetizando al pueblo, a las personas, como Dios quiera, dando lenguas, hablando Dios al pueblo, a los que se congregan ahí. Eso es dar libertad al Espíritu Santo. Él cree en los dones, él cree que Dios opera, que el Espíritu Santo viene y que está ahí haciendo como Él quiere. Él es el que comanda a los ángeles, que traigan órganos nuevos y ahí mismo opera. Ahí al instante te está el Señor operando en su casa. Eso es una casa de Dios. Aleluya. Continuamos. Dice 34, dice, vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Aleluya. Dice, y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Por qué dice eso? Mucha gente de aquí se agarra y que dicen, las mujeres no pueden predicar, no pueden ser pastoras, no pueden profetizar. Si aquí acabamos de hablar del velo, ¿verdad que sí? En el capítulo 11, ahí habló del atavio de las mujeres y ahí muy claro lo dice, que es para todas las mujeres que profetizan y oran. Así que es mentira la gente que dice, esos son machistas, los que dicen, no, las mujeres no tienen que predicar la palabra y no tienen que orar, no tienen que hacer nada en la iglesia, dicen así, ni nada. Pero si ahí Pablo dijo, mujeres, todas las mujeres que oran y profetizan, cúbranse la cabeza con un velo. Y si no quieren cubrirse, córtense el pelo. Y si les da vergüenza cortarse el pelo y raparse, cúbranse. Sí o sí, cúbranse.
¿Ve? Y aquí dice que dice eso aquí. No, mi hermano, por eso tiene que leer desde el primer versículo. Lo que pasa es que esa iglesia era una iglesia rebelde, que las mujeres ni se cubrían el cabello, el pelo, la cabeza. Había un hombre ahí que se metía con la esposa de su hijo, el hijo se metía con la esposa del papá, con la mujer del papá. O sea, había pecado ahí dentro de la iglesia. Eran niños, le llamaban niños en Cristo, carnales, todavía no espirituales. Esa era la iglesia como estaba Primera de Corintios, toda mal, mi hermano. Y hasta las mujeres hablaban en la congregación. No es que no predique, no es que no ore, no que no profetice. Porque aquí mismo dice, hablen en lenguas, una por una. Hasta las mujeres, Dios las tomaba en profecía y en lengua. Pero aquí las mujeres, en entre medio de la congregación, le preguntaban al hombre. No respetaban ni al hombre, mi hermano. Eso es lo que quiere decir. Él es la cabeza. Y ellas interrumpían y preguntándole. Ahí mismo querían preguntarle al esposo. No podía. Por eso dice el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y ese es el problema que tenía la mujer en la congregación. Que interrumpía, hablaba y le quería al momento preguntarle todo ahí al marido. Para saber lo que estaban hablando y el marido ya sabía y ella no sabía y ella al momento ahí quería saber y empezaba a hablar para interrumpir toda la congregación. O no, ese tipo de hablar dice no, aquí no, o sea, estaban bien mal. Aleluya. Y usted ahí tiene que obedecer a su marido, tiene que respetarlo. Ahí ni respetaba al marido, ni respetaba a la iglesia, ni respetaba nada a la mujer. Y hablaba entre medio de la reunión. O sea que ni respetaba la palabra de Dios, ni respetaba la casa, a nada. O sea, estaba la mujer mal ahí, mi hermano. Y eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no predique. No está diciendo que no hable lengua, no está diciendo que no profetices. Entonces, ¿por qué le dice Pablo, ponte el velo cuando profetices y ora? Nomás que la gente nomás se va con nada más versículo y ya se agarra. No, ahí dice que la mujer no hable. En la iglesia, gente machista, esos son machistas. Y gente que no lee Biblia. Váyase a leer todo el libro de Corintios para que vea qué es lo que habla Pablo. Aleluya. Ese es el capítulo 3 y en el capítulo 11 dice mujer, toda mujer, en la que ore y profetice, póngase velo. Aquí por eso no le está diciendo que la mujer no puede hacer eso en la iglesia. No, que no hable, que no interrumpa, que no hable con el marido, que también respete al marido, respete la casa de Dios y respete la palabra. Que si tiene una pregunta y quiere saber de algo, en su casa, allá pregunte, allá hable con su marido. Eso es lo que está diciendo aquí. Y lo vemos nosotros. Usted lo ha visto. Cuando usted se sienta, ya están wiri. Ahí unos parejas. ¿Qué es uno? ¡Shh! Cállese. Respete. Porque hasta lo vemos ahorita todavía. Pues algo así pasaba en ese tiempo, mi hermano. En todas las mujeres. Un desorden total había en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque eran todavía carnales. Él les llamó niños en Cristo, carnales, no espirituales. Un desorden. Aleluya. Versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, para todos aquellos que se creen más que los demás y se creen espirituales. Porque los profetas, mi hermano, saben que los profetas es muy difícil que usted le diga que ellos entiendan que ellos están mal siendo profetas. Porque se creen lo máximo. Porque ellos hablan con Dios y Dios usa su boca. Pero eso nada más, ese es el poder de Dios. Que si Dios le deja hablar a ese hombre no es nada. Pero a ellos se les sube. Se les sube el ego, mi hermano. Y cuidado tú, que un profeta es muy difícil que tú le hagas entender cuando está mal que él está mal.
Hasta te dicen que tú eres la diabla. Porque se les sube el ego, por eso dice, muy espirituales se creen ellos porque Dios les habla. O sea, se les subió el ego. Y hace rato que dijimos, el que no tenga amor, no es nada, nada soy, dice. Nada eres delante de Dios. Aleluya, pero aquí lo dice muy claro. Muy claro lo dice Pablo, ¿verdad? Déjeme que aquí que me pusieron anuncios. Ahí está. Aleluya. Lo vuelvo a repetir. Dice el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Para aquellos que son muy espirituales, yo diría religiosos, muy espiritual, alguien que se cree bien espiritual, que se la sabe de todo, es religioso, mi hermano. Pero hay unos que son muy espirituales, que se la saben de todo. Esos son los que van a decir, siempre ponen pero en algo. Y dicen que eso es mentira, que no es verdad, y empiezan, digo, y aquí dice, quiero que sepan, dan a entender, quiero que sepan que todo lo que he hablado ahorita es mandamiento de Dios. Ahí se los deja saber a esos profetas y a esos espirituales, porque van a decir uno, es mentira, pero lo que está escrito, mi hermano, eso es. Y aquí lo recalca bien Pablo, ¿verdad? Aleluya. Reconozcan que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Versículo 38 dice, mas el que ignore. Así que, hermanos, procura profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, no lo prohíbas, pero deja saber cómo se debe de ser, en qué orden. O sea, no prohibir quiere decir que tú, esa persona que habla en lenguas y no tiene revelación, usted déjele saber, hermanita o hermanito, usted puede hablar en lenguas, pero en su casa. No deje de hablarlas allá en su casa, si puede hablarlas para que se edifique. Pero aquí en la iglesia se puede hablar en lenguas si tiene interpretación. O si hay alguien para interpretarla. Porque no edifica la iglesia. Pero hablarla usted solita en su casa sí la edifica. De eso es lo que está haciendo. No prohíbes, no las prohíbes. No le digas a la persona que no lo haga, pero que todo lo haga decentemente y en orden. Poderosa la palabra. Miren, fueron 40 versículos y ya lo terminamos. Ya hasta aquí fue terminada hoy la escritura, mi hermano, poderosa, ¿verdad, mi hermanos? Ustedes vayan a darle otra vez otra lectura, porque siempre la primera vez no captamos. Léala hasta 5 veces, hasta que ya empieza, ya la tercera, ya empieza a entender lo que está escrito, mi hermano. Aleluya, pero vuélvala a leer el video siquiera, o ponga el video otra vez, o ponga otra vez, vuelva a leer otra vez la escritura, y ya como la tercera vez ya va entendiendo lo que está escuchando. Aleluya, esta es la palabra que teníamos hoy, mi hermano. Yo ya me tengo que ir, son las 8:51, hoy es cumpleaños de mi esposo, y pues vamos a ir a festejar su día de hoy, aleluya. Por eso ya hoy nos vamos, ahorita ya están esperándome para irnos a festejar, mis hermanos. Así que esta es la palabra que teníamos para hoy. Poderosa, mis hermanos, poderosa, aleluya. Vamos a orar para dar terminado la lectura de hoy, mis hermanos. Que Dios me los bendiga a todos que han estado aquí, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, aleluya. Vamos a orar para dar terminado la palabra de hoy. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su palabra impartida esta hora, Padre. Sabemos que su palabra santa no retronará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le pido, Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, Padre, que su palabra santa le haya recibido un corazón bueno, una tierra fértil, Padre, sea frutífero de fruto al 100, al 60, al 30 por uno, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesús te lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, estamos despedidos, aleluya. Continuamos mañana, aleluya. A las 8 estamos aquí, de lunes a domingo a las 8 de la mañana. Ay, mire, una persona que fue me dice ahí en TikTok. Bueno, nosotros estamos firmes, mi hermanos. Estamos en la brecha y sabemos que el que obedecemos es a Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios me los bendiga, mi hermanos. Bye bye, gloria a Dios. Esto es lo que teníamos para hoy. Continuamos mañana con el tema. Mañana va a estar fuerte también la palabra. La resurrección
de los muertos. Va a estar poderosa esta palabra para mañana, mi hermanos. Wow. Y con 58 versículos. Gracias, mi hermano, por yo, mi